Amén. Que Dios bendiga a nuestro hermano, nuestro pastor, por dirigir el servicio y por esas palabras de en Lucas. Esta tarde, hermanos, pues les doy la bienvenida a este lugar, a la casa del Señor, para alabar su santo nombre, adorarle como Él merece el honor y la gloria. Así lo cual participamos en esa adoración a nuestro Señor y también incluso en esta porción del servicio que es la palabra del Señor. Incluso también y sumamente es la adoración más grande porque es entrar a su palabra y conocerle al Señor más. Hermanos, les pido que abran sus Biblias a Gálatas capítulo 6 y vamos a estar viendo la última porción de Gálatas. Lo iba a dividir en dos porciones, pero lo uní porque pues se puede hacer en un estudio, porque siendo la conclusión, pues habla de unos puntos de los cuales ya había hablado, pero también les pido que estemos muy atentos porque hay mucha información. Siendo la conclusión, siempre es un recordatorio para nuestro diario caminar. Lo que Pablo escribe aquí no es nada menos que algo por lo cual cada uno de nosotros debemos de tener en mente a cada momento. Así es que vamos a leer Gálatas capítulo 6, versículos 11 al 18. ¿Estamos ahí? Gálatas 6, 11 al 18. Y les pido, hermanos, que leamos todos juntos. Versículo 11 dice así la palabra del Señor. Mirad con cuán grandes letras os escribo de mi propia mano. Todos los que quieren agradar en la carne, estos os obligan o que os circuncidéis, solamente para no padecer persecución a causa de la cruz de Cristo. Porque ni aun los mismos que se circuncidan, porque ni aun los mismos que se circuncidan guardan la ley, pero quieren que vosotros os circuncidéis para gloriarse en vuestra carne. Pero lejos esté de mí gloriarme, sino en la cruz de nuestro Señor Jesucristo, por quien el mundo me es crucificado a mí y yo al mundo. Porque en Cristo Jesús ni la circuncisión vale nada, ni la incircuncisión, sino una nueva creación. Y a todos los que anden conforme a esta regla, paz y misericordia sea a ellos y al Israel de Dios. De aquí en adelante nadie me cause molestias, porque yo traigo en mi cuerpo las marcas del Señor Jesús. Hermanos, la gracia de nuestro Señor Jesucristo sea con todos, sea con vuestro espíritu. Amén. Y así, hermanos, vamos a orar. Padre Santo, buen Dios, te damos gracias por este momento que tú nos das, Señor, para compartir tu palabra, compartir este tiempo, este día, para alabar tu santo nombre en este lugar, Señor. Te damos gracias por este privilegio de poder conocerte más y más, Señor, de poder clamarte a ti y que tú seas hallado, Señor. En todo momento te damos gracias por eso. Te damos gracias y te pedimos en este momento, Señor, que capacites, Señor, nuestras mentes, que abras nuestros ojos de entendimiento para recibir este mensaje, que no sea en vano, Señor, que no salga vacía, pero que seamos llenos de tu palabra, mediante tu espíritu, de ser empoderados para proclamar tu palabra a las naciones, a los que están lejos de ti, para que puedan juntamente con nosotros gloriarse en la cruz, gloriarse en ti. Te damos gracias por todo, en el nombre de Cristo Jesús. Te damos gracias. Amén, Señor. Amén. Pueden ocupar sus lugares, hermanos. Y como he mencionado, pues ya llegó más pronto de lo que pensé también. Pensé que iba a tomar más tiempo. Quizás dije, pues unos 2 meses más. Pero llegó muy rápido. Y pues ha sido una bendición poder haber pasado por esta carta tan lleno de
información, tan lleno de advertencias sobre creencias y prácticas y cosas que se ven aún hoy en día y más prevalente que antes, porque si esto fue escrito hace 2000 años, mucho más ahora, 2000 años después, se encuentran más problemas en la iglesia, más circunstancias, más creencias, mucho más cosas, muchas más cosas en la iglesia, por lo cual el Señor desde el principio nos advierte. Pero esta carta no concluye simplemente con la advertencia, como vamos a ver en esta noche, sino que concluye con ánimo, concluye con un recordatorio de nuestro caminar como hijos de Dios, de recordar en quién nos gloriamos, en qué nos gloriamos, en qué se encuentra nuestra fe, en qué se encuentra nuestro poder, en qué se encuentra nuestra justificación, nuestra salvación. Y eso, hermanos, es en la cruz de Jesús. Por lo cual, esta enseñanza la ha titulado, o lo ha nombrado, gloriarse en la cruz. Porque eso es lo que somos llamados a hacer. Por lo cual Pablo proclama, y como él comienza esta porción en el versículo 11, diciendo, mira cuán grandes letras escribo esto. Es decir, con un gran énfasis está dando a entender la importancia, la suma importancia de conocer los falsos maestros, poder reconocer esa falsa guianza, pero más grande, poder conocer la verdad y el único evangelio que existe. Porque así como comienza la carta, hermanos, en Gálatas 1, donde dice que tan pronto se han desviado, han seguido otro evangelio, por lo cual no es que hay otro evangelio, sino que hay falsos maestros que intentan pervertir el evangelio. Y eso, hermanos, concluye de la misma forma, hablando de esta falsedad, por lo cual nosotros tenemos que tener cuidado. Porque hoy en día todas las iglesias sería como que si tuviéramos cada uno de nosotros diferentes Biblias, ¿verdad? Cada iglesia tiene su propia creencia a tantos extremos que uno dice, ¿estamos leyendo la misma Biblia? Y es muy fascinante y muy triste la condición de la iglesia, pero no es nada nuevo porque Apocalipsis nos declara y nos demuestra en la iglesia de la Odisea que al fin del tiempo, antes de la venida de Cristo, Cristo se encontrará afuera de la iglesia, tocando para dejar que entre a la iglesia. Y eso es la condición que podemos ver ahorita más que nunca, por lo cual vemos esta advertencia, pero también este recordatorio de victoria. Amén. Así es que vamos a ver 3 puntos brevemente. Y el primer punto es amigos del mundo. Ese primer punto, amigos del mundo, amigos de Dios. El segundo punto que vamos a ver es la gloria de la cruz. Y el tercer punto es más que palabras. Porque qué impactante es poder decir que uno es creyente a que pueda demostrar que uno es creyente. Y nuestro llamado como creyentes, como hijos de Dios, no es simplemente poder confesar que Cristo es el Señor, por lo cual recibimos la salvación, sino que también, como el hermano ha estado enseñando los domingos, de que no simplemente creemos que Cristo es Salvador, el que salva, por el cual nos justifica y somos justificados, somos perdonados, sino que también tomamos a Cristo como Señor, es decir, que ahora Él es nuestro amo. Y si Cristo es nuestro amo y ya no es Satanás, nuestro amo es a quien vamos a obedecer. Es decir, que no es simplemente de poder confesar, sino también vivir y actuar conforme al llamado de Dios, a la salvación que Él nos ha otorgado gratuitamente por medio de su gracia, por medio de la fe en Cristo Jesús. Así es que vamos a ver este primer punto que continúa todo este tema
de Gálatas 6, por lo cual es de ¿qué? Animarnos unos a otros, apoyarnos unos a otros, pero también de recordar no resbalar en juzgar cuando el hermano falla, sino que en cuidar nuestro propio camino, recordar que cada uno de nosotros como individuos estamos cargando nuestras propias cruces y estamos sembrando nuestra propia semilla para cosechar en el último día, o el primer día más bien, de una vida eterna. Y esos regalos que vimos de lo que uno siembra también cosecha. Es importante reconocer que nuestra vida aquí como hijos de Dios no debe de ser vivida en vano, porque si tenemos el gran privilegio de actuar y de vivir en las buenas obras del Señor, ya como sus hijos, hay que tomar ventaja de eso, hay que vivir conforme a esa gran bendición. Porque si nosotros tenemos de gran estima, como de gran nivel o gran, pues, no sé cómo se dice, gran estimado, gran estima, si trabajamos en una compañía y nos dicen, te voy a subir, te voy a dar ¿cómo se dice? ¿Cómo? Vamos a dar un aumento y vamos a darte una posición nueva en la compañía. No simplemente vamos a ser barredores, sino que vamos a hacer ¿qué? Vamos a trabajar en la oficina. Y menciono eso porque eso me había pasado, que llegué a una compañía trabajando, cortando papel y luego después de un año, maquinista, y luego después de otro año me metí a la oficina. Entonces pude llegar a un nivel por lo cual uno reconoce o alguien reconoce el esfuerzo. Y doy ese ejemplo porque cuando uno es dado una posición nueva, más alta en lo cual estaba, uno tiene ánimo, uno se siente bien en reconocer que hay más trabajo que hacer y que uno no es simplemente llamado a hacerlo en lo cual comienza, sino que hay posibilidad, hay forma de seguir creciendo. Y eso, hermanos, es más grande y más importante en términos de la fe, que hay mucho trabajo que hacer, hay mucha bendición en vivir por Cristo. Y si nosotros, cada uno de nosotros, tenemos la capacidad, tenemos dones espirituales, es el tiempo para obrar y para desarrollar esos dones mediante la oración y la práctica diaria de seguir la voluntad y buscar la voluntad del Señor. Así es que es importante reconocer eso, es importante reconocer que lo que sembramos cosechamos, pero luego Pablo habla una vez más de estos falsos maestros ya en conclusión para recordarles y no tener que repetirse otra vez, y les dice, todos los que quieren agradar en la carne, mirad con cuán grandes letras, versículo 11, mirad con cuán grandes letras os escribo de mi propia mano. Todos los que quieren agradar en la carne, estos os obligan a que os circuncidéis, solamente para no padecer persecución a causa de la cruz de Cristo. Porque ni aun los mismos que se circuncidan guardan la ley, pero quieren que vosotros os circuncidéis para gloriarse en vuestra carne. Aquí Pablo nos está dando a entender en conclusión sobre los falsos maestros dos puntos importantes para poder reconocer un falso maestro o para ver las intenciones detrás de un maestro que intenta persuadir con palabras astutas, palabras que atraen a nuestra atención, que nos sienten sentir como que podemos participar de ciertas obras en la iglesia, por lo cual, por la mayor parte, muchos falsos maestros o todos los falsos maestros funcionan de esa forma. Ofrecen posiciones, ofrecen muchas cosas en lo cual uno se siente como que, wow, me vio. Por lo cual, la voluntad del hermano, de los hermanos y de los hijos de Dios siempre debe de ser
voluntariamente buscar cómo ayudar y apoyar la congregación. No es simplemente de esperar que nos den posiciones, sino de hacer y actuar y obrar dentro de la congregación, ayudando, animando, apoyando de cualquier forma. Entonces aquí Pablo nos da 2 puntos, por lo cual demuestra las características o los colores de los falsos maestros. Y número 1 es que tienen miedo de persecución o padecimientos. Entonces, en fin, obran de una forma para sentirse satisfechos en un falso fundamento. Y número 2 es que ellos enseñan, es decir, enseñan o motivan, porque eso es lo que hacen, son motivadores y no predicadores, para gloria, para propia gloria, es decir, para que reciban loor, para que reciban la ofrenda del hombre, la atención del hombre, la reverencia del hombre, por lo cual también se puede ver en las iglesias hoy en día cuando los congregantes tienen más miedo al pastor que a Dios, porque Dios está en todos lugares viendo todas las cosas, pero uno habla, uno escucha que esas personas dicen, oh, el pastor, y tienen mucho miedo de los pastores, pero no hay miedo para con Dios. Y eso es exacto lo que se ve aquí. Ellos enseñan para recibir honra, gloria, pero la palabra desde el principio al fin nos declara que la honra, la gloria pertenece ¿a quién? A Cristo Jesús, a Dios. Entonces esos 2 puntos se ven en el versículo 12, la segunda porción, que es solamente, dice, solamente para no padecer persecución a causa de la cruz de Cristo. Eso es el miedo que tienen. Y número 2, versículo 13, la segunda porción del 13, que dice, pero quieren que vosotros os circuncidéis para gloriarse en vuestra carne. Gloria propia, aún para nosotros mismos y aún para ellos. Aquí podemos verlo constantemente repetido en toda esta carta. Y Pablo no termina sin repetirlo una vez más porque es tan importante reconocer esta falsedad dentro de la iglesia. Este legalismo que entra y se infiltra como santidad, como piedad, como obrando para el Señor, pero en verdad es obras para la carne, es para sentirse satisfecho en que yo estoy haciendo algo santo, yo estoy haciendo tal y tal, la iglesia otorga que hagamos esto y esto es santidad. Eso es lo que estaban haciendo esos judaizantes, estaban exigiendo que se circuncidaran los varones. Y si el que no se circuncidara no era salvo, era lo que ellos declaraban. No son hijos de Dios. Pueden tener a Cristo, pero si no obran por la carne, es decir, no se circuncidan y guardan la ley escrita en tableta, es decir, la física, por lo cual hay 500 leyes en el Antiguo Testamento, entonces no será salvo. Y eso, hermanos, es añadir a un regalo gratuito que es la gracia de Dios. Por lo cual Juan capítulo 1 dice, porque la ley vino por Moisés, pero la gracia por medio de Cristo, por medio de Jesús. Es decir, que la ley apunta, como hemos estudiado y ya concluido en esta carta, la ley apunta ¿a quién? A Jesús. Porque nadie puede cumplir la ley perfectamente. El humano puede creer que lo hace y puede mentir y puede decir, sí, yo cumplo la ley. Si uno pregunta a cualquier persona en la calle, vamos a encontrar personas que dicen, oh sí, yo he cumplido toda la ley. Pero el humano no puede cumplir la ley perfectamente, porque a cada segundo estamos pecando en mente o en acción. Entonces, Cristo es el cumplimiento de la ley, dice la palabra del Señor. Cristo es el cumplimiento de todos los sacrificios del Antiguo Testamento. Cristo es el cumplimiento de todos los días festivos, de la Pascua, de todos los días, día de trompetas, días de primavera, de primicias. Cristo es
la conclusión de todas esas cosas, por lo cual Pablo dice en Colosenses que la sombra fue lo antiguo, pero la sustancia es Cristo. Entonces nosotros no somos llamados a aferrarnos a la sombra que no es tangible, que no se puede tocar ni sentir, ni que trae vida, ni que trae salvación, sino que somos llamados a aferrarnos al visible, a lo tangible, al que vino, por lo cual Primera de Juan, él comienza su carta en Primera de Juan 1 diciendo, el que vimos, el que tocamos, el que escuchamos, para demostrar y concluir una vez por todas que Cristo, Dios, la luz, estuvo en el mundo y lo vieron con sus propios ojos y fueron testigos de él. Entonces, nosotros somos llamados a no aferrarnos a lo que apunta a lo que ya ha sido concluido, que es salvación por medio de Cristo Jesús, nuestro Señor y Salvador. Entonces, estos falsos maestros empujaban tantas cosas, empujaban la ley, empujaban la circuncisión, por ese motivo de no querer padecer persecución, porque si ellos no exigían que se circuncidaran los varones, entonces los judaizantes no cristianos entraran o vinieran a ellos y dijeran, ustedes se llaman judíos pero no están circuncidando, y serían sentenciados a muerte. Entonces ellos, por miedo de simplemente tener a Cristo y ser sentenciados a la muerte, estaban intentando agradar a los judíos por medio de la ley, que como dice la palabra, no salva. Entonces, eso es la razón que Pablo dice, o estoy aquí para agradar al hombre o para Dios, o a Dios, porque si estuviera mi obra agradando al hombre, no estuviera en esta circunstancia. ¿Y cuál circunstancia era? En que los miembros de la iglesia de Galacia estaban dudando o cuestionando, ¿Pablo en verdad es apóstol? Porque estos judaizantes, esos maestros que han entrado, nos están diciendo que no escuchemos mucho a Pablo, a nuestro hermano, porque quizás está equivocado. Entonces estaba en esa circunstancia Pablo, por lo cual él por los primeros 2 capítulos está averiguando su llamado, que el llamado que él tiene no es llamado propio. Él mismo no dice, yo soy apóstol, obedezcan, sino que él demuestra que él fue llamado por medio de Dios en rumbo a Damasco. Fue llamado por medio de Cristo Jesús, quien se presentó delante de él. Entonces, ellos, estos falsos maestros, para identificar, ahora fingen o pretenden ser de los más sagrados y religiosos, los que mueren no por la única verdad, que es que Cristo salva por medio de la fe, sino por sus doctrinas, tradiciones y manera legalista de vivir. En esa loma se mueren, pero no para la palabra ni la verdad. Hay muchos que dicen, por lo cual hay mucho testimonio que yo he escuchado de primera mano de amigos y eso, que dicen, bueno, yo soy católico, mi mamá fue católica, mi abuela fue católica y así me quedaré. Y hay muchos que piensan así. Eso, hermanos, es un ejemplo de esa tradición, por lo cual en esa loma la gente se muere en tradición, en lo que uno fue creado, sin en ningún momento buscar la única verdad. El problema crónico con que Cristo y Pablo tuvieron fueron los ultrarreligiosos, los fariseos y los legalistas, más bien, que formaron su propio concepto de salvación, a añadir a la salvación requerimientos en vez de obedecer el orden completo y perfecto de salvación por medio de Cristo Jesús. Por lo cual Juan 6:40, Cristo dice y él mismo proclama, y esta es la voluntad del que me ha enviado, que todo aquel que ve al Hijo, que ha escuchado del Hijo y cree en él, tenga vida eterna, y yo le resucitaré en el día postrero. Así es que el poder para resucitar y dar vida es quien, Cristo Jesús, es Dios, porque Él mismo lo declara. El que escucha, el que ve al Hijo, el que cree en Él, tiene vida eterna. Y número 2, va a ser resucitado por su poder. Entonces recibimos 2 cosas, vida eterna y resurrección de estos cuerpos
carnales pecadores. Entonces, mientras por fuera parecen estar cumpliendo esos falsos maestros lo que está escrito en las Escrituras, en verdad estaban llegando a cierto conocimiento y luego abandonando el conocimiento a medias por creer lo que sus corazones les pedían, el orgullo de pensar que tenían todo el conocimiento y que eran salvos por carne, linaje o posición, por lo cual Juan 1:11 derrumba esa falsa creencia, donde dice Juan 1:11, a lo suyo vino, a los judíos, y los suyos no le recibieron, mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Aparte de vida eterna, resurrección, tenemos el privilegio de ser, ¿qué? Hechos hijos de Dios. Son tres cosas ahí ya. Versículo 13, los cuales no son engendrados, los que vienen a Cristo, no son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de Dios. El poder para salvar es de Dios, porque Él tiene el poder para condenar y para dar vida. Entonces, esa vida religiosa no busca santidad, ni piedad, ni caminar como hijos de Dios. Era y es vivir conforme a sus principios y reglas irregular o torcer la palabra de Dios para agradar sus propias creencias. Usan la palabra de Dios para conformarse a sus propios pensamientos. Lo que se llama torturar la palabra, tomar un versículo fuera de su contexto y significado y darle un significado sumamente fácil o de conveniencia propia. Y solo hay uno que tuerce la palabra. ¿Y quién es? Génesis 3:1. Pero la serpiente era astuta más que todos los animales del campo que Jehová Dios había hecho, la cual dijo a la mujer, ¿con qué Dios os ha dicho, no comáis de todo árbol del huerto? Aquí la traducción es, ¿en verdad Dios dijo que no comerás de este árbol? Fueron las palabras que Satanás le dio a Eva. ¿Dios en verdad dijo esto? No hay nadie más que tuerce las palabras de Dios aparte que el enemigo. Mateo 4, versículo 5 también nos da una advertencia muy grande, que no solamente tuerce, sino que también el enemigo utiliza la palabra. Nosotros creemos pensar que conocemos la palabra, el enemigo conoce toda la palabra y él utiliza esa palabra para ir en contra de la verdad. Mateo 4:5 dice, entonces el diablo le llevó a la santa ciudad, a Cristo, cuando estaba ayunando, después de ayunar 40 días, y dice, y le puso sobre el pináculo del templo, y le dijo, si eres hijo de Dios, échate, brinca del templo. Era como 4 pisos de altura. ¿Y quién sobrevive eso? Dice, si eres hijo de Dios, échate abajo, porque escrito está, a sus ángeles mandará acerca de ti, y en sus manos te sostendrán, para que no tropieces con tu pie en piedra. ¿Qué estaba sitiando ahí Satanás? Al que sabe esta porción de escritura. Están los salmos. Salmos 91, salmo famoso. Salmo 91:12 es para que no tropieces con tu pie en piedra. Y Salmos 12 fue ese, y Salmos 11 es, a sus ángeles mandará acerca de ti. Hermanos, lo más fascinante es que cuando uno lee Salmo 99, versículos 10 al 15, a 14, está hablando de victoria sobre el diablo. Cuando uno lee el contexto, está hablando de vencer el pecado, que el Señor nos perdona y que tenemos poder sobre el león que devora, sobre el león y el enemigo que está ahí. Dice, nosotros estamos arriba de él. Y Satanás utiliza los versículos que hablan sobre su derrumbo para intentar persuadir a Cristo. Imagínense. Eso, hermanos, no es nada leve, sino que la palabra del Señor siempre está siendo distorsionada para agradar la religiosidad, los placeres de la carne, por lo cual pecado
simplemente o no es simplemente libertinaje. Pecado no es simplemente lo que es obvio, fornicación, adulterio, robar, mentir, sino que pecado también es trastornar, es destruir la palabra, el evangelio puro y perfecto de la gracia y convertirlo a un sistema que no salva. Por lo cual Pedro dice en Hechos 15, somos salvos por la gracia y estos gentiles también son salvos de la misma forma, por lo cual no es por medio de la ley y los que exigen la ley están poniendo sobre los hombros de los gentiles un yugo que ni nosotros ni nuestros padres podemos cargar. Ellos mismos, Pedro estaba declarando en Hechos en el concilio que la ley nunca lo pudieron cumplir, porque la ley no fue para cumplir. Cristo la cumplió por nosotros. Entonces, eso es lo que Pablo está concluyendo aquí. Estos falsos maestros que estaban distorsionando, contaminando y, como él dice, pervirtiendo la palabra del Señor. Entonces, rápidamente vamos a ver puntos de falsos maestros muy brevemente. El primer punto de los falsos maestros es que pervierten el evangelio. Gálatas capítulo 1, 6 dice, estoy maravillado de que tan pronto os haya, y versículo 7, os hayas alejado del que os llamó por la gracia de Cristo para seguir un evangelio diferente. No que haya otros, sino que hay algunos que os perturban y quieren pervertir el evangelio de Cristo, el evangelio de la gracia, el evangelio de aceptar a Cristo y recibir salvación por medio de la fe, que es por medio de la gracia, y dicen, no solamente la gracia, también tienen que hacer A, B, C, D, o también no pueden hacer A, B, C, D. Número 2, están destituidos a condenación los falsos maestros. Y no soy yo que dice eso. Pablo dice en Gálatas 1:8, mas si aún nosotros, dice, aún si yo mismo vengo con un evangelio contrario a lo que les había predicado, condénenme. Tan severo es cambiar las palabras del evangelio y el mensaje del evangelio, que Cristo salva, de arrepentirse de nuestros pecados y aceptar a Cristo Jesús como Señor y Salvador. Gálatas 1:8, mas si aún nosotros o un ángel del cielo. ¿Cuántas religiones han comenzado cuando dicen, recibí una visión de un ángel, un ángel vino y me visitó? O un ángel del cielo os anunciare otro evangelio diferente del que os hemos anunciado, sea anatema, condenada, echado al infierno. Versículo 9, como antes hemos dicho, también ahora lo repito, si alguno os predica diferente evangelio del que habéis recibido, sea condenado, sea anatema. Número 3, buscan aprobación del hombre. Estadios llenos de personas, miles y miles y miles de personas creyendo que un solo hombre tiene poder, en vez de poner los ojos en Cristo y al cielo, en oración y pedirle al Señor que Él sea el que nos ayude. Gente se acumula a lugares para escuchar y estar en la presencia de hombres, por lo cual nunca fue eso el propósito. Dice capítulo 1, versículo 10 de Gálatas, pues busco ahora el favor de los hombres o el de Dios, o trato de agradar a los hombres, pues si todavía agradara a los hombres no sería siervo de Cristo. ¿Cuál estamos ahorita? 1, 2, 3, 4. Buscan esclavizar al creyente. Imagínense. Capítulo 2, versículo 4. Y esto a pesar de los falsos hermanos introducidos a escondidas que entraban para espiar nuestra libertad que tenemos en Cristo Jesús, para reducirnos a esclavitud, a los cuales ni por un momento accedimos o someternos, para que la verdad del evangelio permaneciere con vosotros. El minuto que nosotros empezamos a seguir el hombre en vez de a Cristo, que dice aquí, para que la verdad del evangelio permaneciere con vosotros, si nos desligamos del evangelio de Cristo, que solamente salva a Cristo, por medio de Cristo es la salvación, Él nos justifica porque Él es el justo, el evangelio no permanece en nosotros. Punto 6. Tienen celos por control y manipulación, pero no para salvación.
Gálatas 4:17 dice, tienen celo por vosotros, pero no para bien, sino que quieren apartaros de nosotros. Hey, no creo que Pablo, no lo escuchen, lo que estaban diciendo estos judaizantes. Y una persona débil que no conoce la palabra del Señor fácilmente escucha la voz del enemigo. Tienen celo por nosotros, pero no para bien, sino quieren apartaros de nosotros para que vosotros tengáis celos. ¿Por quién? Por ellos. Por ellos. Mi pastor, mi maestro hizo esto. Hoy, wow, qué bonito, mi pastor. Pero nunca mencionan a Cristo. Número 7, contaminan la iglesia como levadura. Gálatas 5:9, un poco de levadura leuda toda la masa, toda la congregación es contaminada el segundo que un falso maestro entra al púlpito para hablar opiniones y cosas a lo contrario de la gracia de Dios. Número 8, confunden y estorban a los creyentes. Gálatas 5:7. Número 9, quitan el tropiezo en promover la ley o otras formas de espiritualidad o religiosidad que minimizan la suficiencia de la cruz. Y eso, hermanos, es lo más importante y la conclusión de esto. Dice Gálatas 5:11, entonces se ha quitado el tropiezo de la cruz. Gálatas 5:11. Es decir, que cuando uno establece religiosidad y sistemas de espiritualidad dentro de la iglesia, que no tiene que ver con nuestro diario caminar, que no tiene que ver con lo que está escrito en la palabra, poco a poco estamos desligándonos de Cristo y aferrándonos al sistema, por lo cual creemos que eso es santidad, pero desenfocamos de Cristo. El evangelio es impactante y trastorna, conmueve, quebranta el corazón del hombre para convencerlo de su pecaminosidad. Pero cuando se instituyen reglas y tradiciones y espiritualidad no conforme a las Escrituras, como formas de espiritualidad, quitan del poder de Cristo, hablando humanamente aquí en la tierra, y causan que las personas en seguir las prácticas de estos falsos pastores o maestros crean que están cumpliendo su deber como hijos de Dios, lo tanto que cuando salen de la iglesia no tienen nada de cristiano en su vida, pero dentro de la iglesia se conforman a la espiritualidad, se pintan como religiosos o adorando al Señor, pero cuando salen no hay señal de que son hijos verdaderos. Esta espiritualidad quita el poder de Cristo terrenalmente al humano, causando que la persona en seguir las prácticas de estos pastores y maestros crean que están cumpliendo su deber para llegar al cielo. Bueno, ya hicimos esto durante el servicio, qué buen música, wow, me llené tanto. Y hasta allí llega la conexión con Dios. ¿O no sabéis que son templos de Dios?, dice Pablo. Todo lo que hacemos, en donde quiera que estemos viviendo por Cristo. También se ve de la forma en que minimizan la necesidad de arrepentimiento de pecado y recibir a Cristo con fe y confesarlo como Señor y Salvador y vivir por Él. O también se ve en la forma en que exigen seguir la ley de tabletas, la ley física que nos salva, no entendiendo el propósito de los señales de los días festivos, de los mandatos, de los sacrificios que apuntaron y fueron cumplidos en Cristo. Y toda la carta de Hebreos habla de ese cumplimiento de Cristo concerniente a todo el Antiguo Testamento. Y aquí está la conclusión: la ley trae condenación. La circuncisión no trae vida. Pero de la misma forma, hermanos, la incircuncisión tampoco. Es decir, hacer cosas espirituales de nuestros propios ojos no da vida. En la misma forma, en no vivir como hijo de Dios o como cristiano tampoco trae vida. Entonces, si no es uno ni es otro, entonces ¿dónde está la vida? Mientras que la ley trae condenación para aquel que no la cumple en su totalidad y la ley en tabletas no salva e interpone sistema de no hacer los requerimientos,
La gracia de Dios por medio de Cristo Jesús es vivir y andar conforme al Espíritu Santo que verdaderamente da vida. Nos rendimos al Espíritu que nos es dado como garantía de salvación, y es por medio de Él que diariamente nos rendimos para escuchar su voz, y esa es la razón que Cristo dice que su yugo es fácil. Entendemos lo que Cristo dijo. Cristo no dijo que su yugo era fácil porque no habría de haber sufrimiento. Eso es lo que muchos enseñan. No, la vida como creyente es que tomar nuestra cruz y ir al Calvario para morir por Él, si llegara a ese punto. Entonces, ¿qué significa que su yugo es fácil? No es porque no habrá sufrimiento. Cristo declara que su yugo es fácil por esta razón que fue escrita esta carta de Gálatas. Cristo dice que su yugo es fácil por el simple hecho de que la salvación requiere un perfecto pago de pecado por medio de una ofrenda o un sacrificio perfecto. Y eso fue Él mismo en la cruz. Y nosotros recibimos la salvación cuando creemos que Él en verdad es Dios, que Él en verdad es Salvador, que Él en verdad ha pagado en nuestros pecados, ha muerto en la cruz por nuestros pecados, ha tomado nuestra dolencia y nuestra enfermedad, nuestra pecaminosidad, ha sido sepultado y ha resucitado en victoria, donde está en su trono a la diestra del Padre, ahorita intercediendo por nosotros en este momento. Hermanos, es creer lo que Él en verdad ha hecho, que en verdad ha cumplido lo que estas manos y este cuerpo y este corazón débil no puede hacer. Yo no puedo hacer nada, yo no puedo llegar al cielo, no tengo poder. Y nos dirán, pues tú no tienes poder, pero yo sí. Ningún humano tiene poder. Todos han caído corto, dice la palabra, corto de la gracia, corto de la perfección. No hay ninguno justo. Dios ve al mundo para buscar si hay alguno, si quizás uno. ¿Y cuántos se encuentra? Ninguno. Por esa razón envió a su propio Hijo para cumplir la perfección que ni tú ni yo podemos cumplir. Entonces es de creer que Él en verdad lo ha hecho y lo ha cumplido, que en verdad ha cumplido lo que estas manos y esta vida no puede hacer ni ofrecer. Y se ve en nuestras vidas. Todos los días fallamos, todos los días hay algo en lo cual podemos reflexionar y decir, no hubiera hecho eso, no hubiera dicho eso, no hubiera pensado eso. Y no sé por qué lo hice, no sé por qué pensé eso. Si en verdad reconocemos nuestras fallas. Se ve en nuestras vidas diarias, se ve en las acciones del mundo, se ve en lo que acontece en la pérdida de vida, en las guerras, en la escasez de comida, en poco trabajo, en necesidad, en la decadencia de toda la creación, que se está decayendo todo. Eso es la evidencia del pecado que existe. Todos los días hay algo en lo cual podemos ver esa decadencia, esa pérdida de vida. Pero por medio de Él, fe en Él, hay vida en abundancia y hay esperanza. Y nuestras almas se unen con Él y somos declarados justos delante de un Dios imparable, inigualable, perfecto, justo, santo, lleno de poder y lleno de gloria. Ninguna obra salvará, ningún linaje salvará, ningún título que tenemos salvará, ninguna posición de trabajo salvará, ninguna filosofía o creencia, ninguna disciplina religiosa, ninguna espiritualidad. Solo fe en Él, quien tiene el poder para condenar y para salvar y para dar vida.
La gracia de Dios no es pesado, es ligera. Es ligera y gratuita. Un regalo de Cristo. Un regalo del Padre por medio de Cristo. Por medio de fe en Él. Y eso es lo que Él pide. El que cree en mí no será avergonzado. El que cree en mí tendrá vida eterna. ¿Es difícil ese yugo, hermanos? No es difícil. Eso es la razón que Él mismo dice, mi yugo es fácil, ligera mi carga. Porque Él tomó la carga. Él tomó y soportó la ira del Padre y soportó el pecado en la cruz. Soportó nuestra vergüenza de nuestras vidas pasadas. Tomó y soportó todos los pecados que aún cometemos. La gracia de Dios y la vida que Él ofrece no es pesada, es ligera y gratuita por medio de fe en Cristo Jesús, y el resultado de esta salvación tan pura y celestial es vivir conforme a la voluntad perfecta del Dios eterno, no del hombre. Y es por esa razón que Pablo concluye su carta con lo más impactante y el recordatorio más grande para nosotros como hijos de Dios, que nuestra gloria se encuentra en la cruz. Nuestra identidad como hijos de Dios es ¿en dónde? En la cruz. Nuestra gloria, la cruz. Nuestra vida, la cruz. Nuestro caminar, la cruz. Nuestra redención en la cruz. El vivir, la cruz, Cristo. El morir, Cristo, la cruz. Pablo nos dice que siempre sea eso nuestra gloria. Versículo 14. Pero lejos esté de mí gloriarme, sino en la cruz de nuestro Señor Jesucristo, por quien el mundo me es crucificado a mí y yo al mundo. Qué declaración tan grande, hermanos. Pablo al comienzo de esta carta dice, ya no vivo yo, mas Cristo que vive en mí. Pero aquí nos está añadiendo algo más y está diciendo que no simplemente es que nosotros hemos muerto y que ahora Cristo vive en nosotros, sino que Él está diciendo que esta misma vida para nosotros está muerta. No tiene poder este mundo. Lejos esté de mí gloriarme. Aquí habla de no gloriarse para distinguirse de los falsos maestros que buscaban su propia gloria por medio de la congregación y los que buscan su propia gloria por la congregación. Él no tuvo identidad como apóstol por su propia asignación, sino que fue escogido por Cristo en rumbo a Damasco para traer el evangelio a los gentiles. ¿Y Pablo qué estaba haciendo en rumbo a Damasco? ¿Viviendo una vida buena? Una vida religiosa, completamente espiritual, conforme a sus ojos y sus creencias. Él estaba yendo a Damasco para perseguir a la iglesia, meter a prisión a los creyentes, aprobar la muerte de los cristianos, cuando Cristo le apareció en ese rumbo y lo cegó sus ojos. Y dice, Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Señor, ¿quién eres? Cristo, al quien persigues. Y eso fue el principio, el comienzo de la conversión de Saulo a Pablo. ¿Eso fue la voluntad de Pablo? Fue revelación de Dios, de Cristo, a demostrar que Él verdaderamente es Dios. Por lo cual, si el Señor está llamando ahora, es importante responder. Él estaba en rumbo a hacer lo contrario de lo que Él estaba predicando aquí, a matar, a condenar, a sentenciar al creyente. Y fue transformado de una forma sobrenatural, radical, que ni Él mismo pudo hacer. Con su corazón terco y religioso, que Él mismo nunca imaginaría, el Señor quebró ese corazón de piedra y lo trasladó y lo convirtió a corazón de carne. Por lo cual le dice, sino en la cruz me glorió, en la cruz de nuestro Señor Jesucristo, porque en el mundo me es crucificado a mí y al mundo, y yo al mundo.
La cruz libera. En Gálatas capítulo 5, versículo 1 dice: Estad pues firmes en la libertad con que Cristo nos hizo libres y no estéis otra vez sujetos al yugo de esclavitud. No regresen a lo que ya está muerto. Estad firmes ¿en qué? En la libertad que ya hemos recibido. No estamos firmes para recibir una libertad. Hemos recibido la libertad. Por esa razón, estén firmes en ella. Dios, por medio de Cristo en la cruz, nos da libertad y nos libera, como dice Gálatas 5:1. Hebreos 2 también, 14, Hebreos 2, 14 y 15 dice: Así que por cuanto los hijos participaron de carne y sangre, nosotros, humanos, Él también participó, Cristo, de lo mismo, para destruir por medio de la muerte al que tenía el imperio de la muerte, esto es, al diablo, y librar a todos los que por el temor de la muerte estaban durante toda la vida sujetos a servidumbre. Aquí está declarando el autor de Hebreos un punto muy importante, que el temor del humano es la muerte y de no querer pensar en la realidad de que existe una eternidad. Y por eso se degrada la mente y cree que no hay nada después, que esto es todo. Lo que vivimos aquí es el fin, morimos y eso es todo. Hebreos 9 dice: porque el hombre es llamado a vivir solamente una vez y luego juicio. Y luego juicio. No termina aquí, hay vida eterna. Hebreos 9. Entonces aquí dice que Cristo vino a librar a todos los que creen en Él, es decir, vino a librarnos de la muerte, del pecado, pero también del miedo y del temor de la muerte, de lo que nosotros y nuestra mente no puede comprender. Él nos libró de esa realidad para darnos una garantía de una vida en abundancia, una vida eterna, que al fin de esta vida el que se ha aferrado a Cristo y lo ha aceptado y tiene a Cristo como Señor y Salvador, no será avergonzado, pero tendrá vida y parte del reino de los cielos. Cristo también nos liberó de la muerte y la condenación. Romanos 6 dice, versículo 6, sabemos que nuestro viejo hombre fue crucificado con él para que el cuerpo del pecado fuera destruido, a fin de que ya no sirvamos más al pecado, porque el que ha muerto ha sido libertado del pecado. Pero también, hermanos, y aquí es donde se encuentra la aplicación en nuestras vidas y lo que Pablo está diciendo aquí, también somos liberados del poder del sistema terrenal y de la atención que le dábamos al mundo. El mundo me es crucificado. Esto significa que nosotros vemos al sistema del mundo con sus valores, recompensas, elogios y tentaciones como muerto para nosotros. Ya no encontramos identidad, propósito ni gloria en lo que se ve, en lo que es temporal. El mundo ha perdido poder de atracción sobre nosotros como si hubiera sido crucificado el mundo entero. Es decir, reduciendo a algo vergonzoso a impotente, que no tiene poder. Tito 2:11 dice, porque la gracia de Dios se ha manifestado para salvación a todos los hombres, enseñándonos que, renunciando a la impiedad y a los deseos mundanos, vivamos en este siglo sobrio, justa y piadosamente. Luego cuando dice, y yo al mundo, aquí está diciendo que nosotros mismos hemos sido crucificados a los ojos del mundo, por lo cual el mundo ve al cristiano y dice, qué loco, qué pérdida de tiempo, se gloría en una cruz. El mundo no entiende por qué nos gloriamos en la cruz. Algo vergonzoso según la lógica del mundo. El mundo no quiere tener nada que ver con Dios ni con nosotros. Somos rechazados, dice Pablo en Romanos 8. Somos como ovejas llevadas ¿al qué? Al matadero. Somos rechazados porque nuestra vida está marcada por la cruz, no por nuestra gloria, no por nuestro carácter, no por nuestra imagen. Pero cuando testificamos que Cristo es el Señor, el mundo que no pertenece a Él nos odia. 1 de Juan 2 dice, no améis al mundo ni las cosas que están en el mundo. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. Porque todo lo que hay en el mundo, los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida, no proviene del Padre,
sino del mundo, y el mundo pasa y sus deseos, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Ahí, hermanos, es lo que vemos, el poder de la cruz, la gloria es de la cruz. Versículo 15, porque en Cristo Jesús ni la circuncisión vale nada, ni la incircuncisión, sino una nueva creación. No es el hecho de hacer o no hacer, es de creer que Cristo, por medio de la fe, es Dios, es Señor y Salvador. Y último punto, que es en una simple frase, más que palabras. Dice Pablo en versículo 17, de aquí en adelante nadie me cause molestias. Imagínate, así es como termina, nadie me cause molestias, porque yo traigo en mi cuerpo las marcas del Señor Jesús. Es una cosa que Pablo hubiera escrito esta carta, por lo cual la aprobación no simplemente es en la verdad, en las palabras que escribió, inspirado por el Espíritu Santo, pero Pablo en terminar, él concluye sabiendo quién es él y quiénes son los hijos de Dios. Y él dice, ya no causen molestias ni divisiones. ¿Por qué? Porque yo traigo en mi cuerpo las marcas del Señor Jesús. Es decir, que simplemente fuera satisfecho lo que él escribió en esta carta para probar y demostrar que él fue apóstol, que él fue hijo de Dios, que él tenía el entendimiento de las Escrituras. Pero él menciona algo muy importante, que es más que palabras. Y eso es las cicatrices que tenía en su cuerpo por sufrir en el nombre de Cristo. Él mismo daba esas cicatrices en el cuerpo a creyentes, aprobando de su sufrimiento y su muerte, pero él mismo ya usaba esa gloria no suya, sino de Cristo, porque ¿quién fue latigado primero? Cristo Jesús. ¿Quién fue golpeado? Cristo. ¿Quién sangró en la cruz? Derramó sangre, Cristo. Así es que el sufrimiento del creyente en persecución, de ser odiado, emprisionado, encarcelado y sufrir grande sufrimiento y persecución, como se ve en África y en Medio Oriente ahorita, él dice, porque yo traigo en mi cuerpo las marcas del Señor Jesús, tiene marcas de latigazos, fue apedreado, sufrió tantas cosas. Los historianos dicen, los eruditos dicen que Pablo, la apariencia de Pablo era un poco desfigurada por tanto que había pasado. Y por eso él no pasó por esas cosas. ¿Dónde hay gloria en ese sufrimiento? ¿Hay gloria en eso, hermanos? No hay gloria. Pensando humanamente, no hay nada de gloria. ¿Quién va a querer vivir así? Pero cuando reconocemos la certeza de esta verdad, sufrimos y aguantamos persecución y muerte, porque sabemos y conocemos y nos conoce el Creador de todo el universo. Conocemos el Salvador y el dador de vida, y eso es Cristo Jesús. Les pido que se pongan de pie para ser despedidos. Me alargué un poquito más, como siempre, pero le pido al Señor que haya sido de mucha ayuda a nosotros, de poder reconocer e identificar varias cosas, pero lo más importante, la gloria en la cruz de Jesús. Padre Santo, buen Dios, te damos gracias por este hermoso mensaje que tú nos dejaste y nos has dejado por medio de tu palabra eterna, tu palabra activa y viva, que es para siempre. Te damos gracias por este mensaje que nos advierte, Señor, para poder reconocer estas falsedades que existen hoy en día, por los cuales se llenan, Señor, en montón personas para buscar a los hombres, pero no a ti, Señor, que buscan algo